Se dispone por la magistrada ponente que reanuda la audiencia y acto seguido entonces se profiere la respectiva sentencia. Se resuelve entonces el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de septiembre de 2016 proferida por la Superintendencia de Sociedades. No se va a realizar una síntesis de los antecedentes del litigio, toda vez que las partes conocen con suficiencia los mismos y el Código General del Proceso ya no exige tal aspecto como un requisito del contenido de la sentencia en oralidad. Artículo 280 del Código General del Proceso. Ahora bien, tratándose de la segunda instancia, resolverá la sala únicamente los puntos de apelación planteados por la parte demandante en el trámite de la primera instancia y que sustentó en esta audiencia conforme a lo preceptuado en los artículos 320, 322 y 327 del Código General del Proceso. Es menester resaltar que la sentencia de primera instancia está fundamentada principalmente en una interpretación jurídica sistemática de los artículos 185, 310 y 326 del Código de Comercio. Sea lo primero advertir que la mayoría de los argumentos de la apelación se fundamentan en actos realizados por María Catalina Cabalas Cárate en reuniones de asambleas de las sociedades Ingenio Pichinchi S.A., Pichichi S.A., Acerías Paz del Río S.A., Editorial El Globo S.A., BBVA S.A. y Agroganadería del Valle S.A. durante el año 2014. En consecuencia, es claro que las conclusiones del ACUO en punto a que nada se probó respecto del año 2015 permanece incólume. Ahora bien, en relación con el año 2014, señaló la sentencia de primera instancia que la prohibición prevista en el artículo 185 del Código de Comercio tiene como función y finalidad el de proteger a los asociados que no participaron en la gestión de la sociedad y evitar que los socios administradores sean los que al final aprueben su propia gestión. Esto conforme a la doctrina citada y analizada por el juzgador Acujo. Sin embargo, puntualizó el fallo de primera instancia que el hecho de que María Catalina Cabalas Cárate hubiese representado en el año 2014 a Inversiones Modesto Cabal y Compañía S.N.C. ante otras sociedades no necesariamente implica que hubiese llevado a cabo gestiones inherentes a su condición de socia gestora y, a lo sumo, estaría incursa en las sanciones que conciernen en materia del contrato de mandato, pues la representación de la sociedad había sido delegada en un gerente general y en un tercero, según el certificado de existencia y representación legal. Al respecto, importante resulta señalar que según el certificado de existencia y representación legal, folio 18 del cuaderno 1, los socios gestores delegaron la representación legal en un gerente alterno, un tercero, Javier Mendoza, quien para ejercer la representación en reuniones de asamblea o junta de socios de compañías en las cuales se asocia Inversiones Modesto Cabal y Compañía S.N.C. Igualmente indicaron que el gobierno y la representación legal de la sociedad en proceso o fuera de él
corresponde a los socios gestores, quienes podrán obrar en forma conjunta o separada y quienes a su vez pueden delegar la representación legal de la sociedad en un gerente general, quien será nombrado por los socios gestores, como asimismo podrán constituir apoderados especiales o generales, frente a lo cual nombraron como gerente general a Modesto Ignacio Cabal Azcárate. Quiere decir lo anterior que la administración y la representación de la sociedad quedó en cabeza de ese gerente general. Ahora bien, se le pone de presente a la parte apelante que ni la sentencia C-384 de 2008 de la Corte Constitucional, ni el oficio 220-101-521 de la Superintendencia de Sociedades aluden a que la representación y administración que por ley se presume sobre los socios gestores de una sociedad en comandita deban ejercerla con carácter imperativo e inmodificable. Por el contrario, esas referencias, tanto jurisprudencial como doctrinaria, tan solo analizan la ley en el entendido de que el ejercicio de la representación y la administración de una sociedad, que son conceptos distintos, bien puede acordarse y fijarse en el contrato social, estatutos, y si estos no dicen nada, la ley suple el vacío. En consecuencia, en realidad nada impide que un socio gestor se margine de la representación y administración, sin que ello implique, como lo pretende hacer ver la parte apelante, que sea un socio suplente, ya que su calidad de socio no permite tal categorización, como lo concluyó la Superintendencia de Sociedades en el oficio 220-10-15-21 ya citado. En el caso concreto, olvida el impugnante que el argumento principal del fallo de primer grado versa en que María Catalina Cabal Azcárate delegó, en virtud de los artículos 310 y 326 del Código de Comercio, sus funciones de representación y administración a ella predicables en su condición de socia gestora, acto que bien puede hacer por permisión legal. Por ende, no le bastaba a la parte actora para la prosperidad de su demanda aducir que las decisiones adoptadas en el acta de asamblea del 31 de marzo de 2016 son nulas porque la referida señora votó los informes y estados financieros de los años 2014 y 2015 por el simple hecho de ser socia gestora, puesto que al estar demostrado que ella había delegado sus funciones de representación y administración de la sociedad, le respondía a la demandante probar que aún bajo este último supuesto, María Catalina Cabal Azcárate reasumió sus funciones y que ha actuado como administradora y representante. Así las cosas, advierte la sala que aquella argumentación del juzgador acuo en punto al cargo de gerente y su suplencia es apenas tangencial o informativa, puesto que en realidad en este litigio no existe elemento de juicio que permita concluir que María Catalina Cabal Azcárate ejercía el cargo de gerente suplente, dado que en el certificado de existencia y representación legal no obra constancia de ello. En consecuencia, todas las disquisiciones de la parte apelante sobre el particular se denotan inoficiosas o irrelevantes,
en tanto que el verdadero argumento que sustenta la sentencia de primera instancia consiste en que la referida socia gestora había delegado sus funciones en el gerente y en un tercero. Ahora bien, resalta nuevamente la sala que en este contexto era carga probatoria de la demandante demostrar que María Catalina Cabal Cárate durante los años 2014 y 2015 actuó como administradora y o representante legal de la sociedad, pese a que previamente había delegado sus funciones y por ende le estaba prohibido votar los informes y estados financieros sobre el ejercicio social de esos años, ya que conforme a la teleología del artículo 185 del Código de Comercio, de ningún modo es aceptable que los administradores incidan en la aprobación de su propia gestión. Al tamiz de lo expuesto y en lo que atañe a las referidas gestiones de representación y administración del año 2014 de dicha señora, se advierte que no pasan de ser meras afirmaciones de la parte actora, puesto que brilla por su ausencia acervo probatorio en tal sentido. En efecto, se echa de menos testimonios y otros documentos que dieran cuenta de las actividades que pudo haber realizado María Catalina Cabal Cárate en la sociedad, que le permitiera vislumbrar al juzgador algún acto indicativo de que era ella quien dictaba las órdenes a los empleados, preparaba la contabilidad, promovía los negocios, gestionaba ingresos y gastos, etc. Y en punto, así esa señora representó a la sociedad demandada como accionista de otras compañías, ha de decirse que tampoco hay pruebas sobre el particular, puesto que si bien la parte actora allegó algunos documentos en tal sentido, lo cierto es que lo hizo de manera extemporánea, tal como ya lo dilucidó la magistrada ponente en auto de 17 de enero de 2017. Por ende, todos los alegatos de la impugnante relacionados con que dicha socia gestora reasumió las funciones que había delegado porque posteriormente actuó en la asamblea de socios del Ingenio Pichichi S.A., caen en el vacío toda vez que la prueba que lo sustenta no puede ser valorada. Y aún si se pudiera tener en cuenta tales pruebas, lo cierto es que ellas tampoco permitirían la prosperidad del petitum de la demanda, en tanto que a voces de la sentencia C-384 de 2008 de la Corte Constitucional es claro que una cosa son las facultades de administración y otras las facultades de representación. Las primeras aluden a obligaciones respecto de la sociedad y las segundas son poderes facultativos para actuar en nombre de esa sociedad. La Corte Constitucional también precisa que esas dos funciones pueden concurrir en ocasiones en una misma persona y en otras pueden estar adscritas en diferentes agentes, como lo sería cuando algunos de esos agentes se dedican a gestionar la vida interna de la compañía, mientras que el representante legal es quien actúa externamente relacionándose con terceras personas. Así las cosas, si se lee con detenimiento el artículo 185 del Código de Comercio, es claro que la prohibición allí preceptuada versa sobre los administradores y empleados de la sociedad, dejando a salvo casos de representación legal. Por ende, bien pudo ser que María Catalina Cabal Cárate, en algunas ocasiones del ejercicio social del año 2014, haya representado a la sociedad demandada ante terceras personas. Empero, ello no la hace incurrir en la prohibición del canon legal citado, pues, reitérase, tal prohibición atañe a los administradores y empleados, quienes son los que gestionan la vida interna de la sociedad, según lo explica con suficiencia la jurisprudencia de la Corte Constitucional
traída a colación por la misma apelante. En tal sentido, y como ya se había dicho, brilla por su ausencia prueba alguna de que la señora María Catalina Cabal haya asumido y ejercido funciones de administradora al interior de la sociedad demandada, o que específicamente haya tenido algún cargo como empleada, como por ejemplo subgerente, directora de personal, gerente financiera o similares, o cualquier otro cargo que haya creado la empresa para su funcionamiento. Omisión que por lo ya explicado da al traste con las pretensiones de la demanda. Decisión. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia proferida por la Superintendencia de Sociedades en audiencia del 28 de septiembre de 2016. Segundo, condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante. Tácense, la magistrada ponente señala como agencias en derecho la suma de 3 millones de pesos. La anterior providencia queda notificada a las partes en estrados. Se les pone en conocimiento que la providencia es objeto de aclaración de voto con aclaración por parte de uno de los magistrados que conforman la sala, el doctor Guillermo Abreu, quien ha manifestado que su aclaración la incorporará por escrito dentro del término legal. Así las cosas, entonces se va a dar por terminada la audiencia. Finalizado entonces el objeto de la presente audiencia, se da por terminada, se incorpora al expediente el CD, que es contentivo de la grabación, se incorpora igualmente el registro de asistencia de los apoderados aquí presentes y la respectiva acta, que será firmada única y exclusivamente por los magistrados que integran la sala. Agotado así el objeto de la audiencia, se autoriza el retiro del recinto de los apoderados.